video vamos a hablar sobre la aproximación lineal y la diferencial de una función f. Vamos a suponer que la función f es derivable en el punto x0. Entonces el gráfico de f podría ser como este que está en azul. Como la función es derivable en x0, en el punto x0, f de x0, el gráfico de f va a tener recta tangente, que su ecuación es y igual f de x0 más f' en x0 por x menos x0. Aquí x0, f de x0, f' de x0 hay que pensarlas como constantes y la variable independiente sería la x, la variable dependiente sería la y. Entonces, vamos a llamar aproximación lineal de f en x0 a la función lineal que tiene la expresión que aparece aquí, que es justamente aquella que define la recta tangente. Entonces, esta recta tangente ahora pasaría a ser el gráfico de esta función lineal, que la llamamos aproximación lineal de f en x0. ¿Por qué? Porque depende de quién es el x0, la expresión que vamos a tener. Es decir, esta función lineal, si cambiamos el valor x0, va a cambiar su expresión, va a ser otra función. ¿Y por qué aproximación? Porque esta función nos va a permitir aproximar el valor de f de x cuando el x se encuentre cerca del x0. Fíjense en lo siguiente, que si tomamos un x cercano a x0, por ejemplo y comparamos el valor de f de x, que lo daría en el gráfico esta ordenada, con el valor de L de x, que estaría dado por esto, la diferencia entre f de x y L de x es pequeña. Y es tanto más pequeña a medida que el x se acerca al x0. Si el x está lejos del x0, bueno, lo que da L de x y lo que da f de x podría ser muy diferente. Pero si el x está cercano al x0, lo que da esto es muy parecido a lo que da esto. Y entonces por esto se le llama aproximación lineal de f en x0. Es decir, lo que vamos a tener es que el valor de f de x va a ser similar al de L de x cuando Lx esté muy cerca de x0. Que eso lo vamos a simbolizar como cuando la diferencia entre x y x0 sea muy pequeña. Bueno, vamos a ver una propiedad que tiene la aproximación lineal, una propiedad analítica que refuerza el hecho de que esto se parece a esto cuando x se está acercando a x0. Llamemos e de x a la diferencia entre f de x y L de x. Pensemos que e de x es como el error que se comete al aproximar f de x con L de x. Entonces, si a esto lo llamamos e de x y tenemos en cuenta la expresión de L de x, aquí nos va a quedar lo siguiente. Y entonces e de x va a ser igual a esto. Y ahora lo que vamos a hacer, y eso es lo interesante, es el e de x, que sería el error, dividirlo por x menos x0. Sí. Entonces, al dividir e de x por x menos x0, eso es f de x menos f de x0 dividido x menos x0 menos f' en x0 por x menos x0 dividido x menos x0. Este se cancela con este. Y entonces, ¿qué nos queda para e de x dividido x? Esto ya lo vamos a borrar porque no es necesario. Nos queda que x, el error que se comete, dividido x menos x0, es f de x menos f de x0 dividido x menos x0 menos f' en x0. Porque aquí se canceló el x menos x0. Con lo cual el límite para x tendiendo a x0 de e de x
dividido a x menos x0 es lo mismo que el límite de esta expresión. Pero, como esto que está aquí tiende a f' en x0, finalmente este límite va a dar 0. Entonces nos va a quedar que esto es el límite para x tendiendo a x0 d de x sobre x menos x0 es 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo e de x tiende a 0, sino que e de x dividido x menos x0 tiende a 0 cuando el x tiende a x0. Fíjense que cuando x tiende a x0, esto se va haciendo cada vez más chico. Bueno, la idea es que esto se hace mucho más chico que lo que tenemos abajo, y por eso ese límite termina dando 0. O sea que este error tiende a 0 más rápido que lo que el x tiende a x0. Entonces esto nos va a permitir escribir una expresión como la que sigue. Esto va a implicar, recuerden lo que era e de x, era fx menos lx. Entonces fx lo vamos a poder expresar así, como lx más ex. Entonces fx va a ser lx más ex con límite para x tendiendo a x0 de x dividido x menos x0 igual 0. Eso quiere decir que si pensamos a f de x como la aproximación lineal más un error, ese error tiende más rápido a 0 que lo que tiende x a x0. Y eso es lo que nos da, es una idea de que la aproximación lineal es una buena aproximación de la función cuando el x es cercano a x0 o cuando el x menos x0 es pequeño. Bueno, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Calcular coseno de 47 grados aproximadamente mediante una aproximación lineal. Adecuado. Bueno, entonces tenemos que calcular el coseno de 47 grados usando aproximaciones lineales. Bueno, está claro que la función que vamos a usar es el coseno de x. El tema es que si queremos usar una función trigonométrica, como coseno, seno, tangente, y la tenemos que derivar, el ángulo tiene que estar expresado en radianes, no en grados, ¿no? Todas las deducciones que hicimos respecto de las derivadas de las funciones trigonométricas son bajo la suposición de que el ángulo está medido en radianes y no en otro tipo de unidades. Entonces tendríamos que pasar 47 grados a radianes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es cuando vamos a hacer una aproximación lineal, hay que elegir un punto x0 donde hacer la aproximación. Bueno, ese punto x0 tiene que estar cerca del punto al cual queremos calcular el valor de la función. Entonces, y se tiene que poder calcular exactamente el valor de la función y el valor de la derivada en ese punto x0. Entonces, un valor cercano a 47 grados donde podemos calcular tanto coseno como su derivada, exactamente es 45 grados. Entonces, nuestro x0 va a tener que ser 45 grados, pero lo tenemos que expresar en radianes. Entonces, 45 grados es pi sobre 4 radianes, y este va a ser el x0. 47 grados es pi sobre 4 por 47 dividido 45. Y esto va a jugar el papel del x al cual le queremos calcular el valor de la función coseno.
Entonces, tengamos en cuenta que este es x0, este va a ser después el x. La derivada de esta función es el menos seno de x. Tenemos que evaluar estos valores en el x0. Entonces f en x0 va a ser coseno de pi sobre 4, o sea, raíz de 2 sobre 2. F' en x0 va a ser menos seno de pi sobre 4, o sea, menos raíz de 2 sobre 2. Y la aproximación lineal que vamos a usar, L de x, va a ser f en x0, o sea, raíz de 2 sobre 2, menos raíz de 2 sobre 2 por x menos x0. Donde este es f en pi sobre 4, este es f' en pi sobre 4 y este es el que estamos llamando x0. Muy bien. Entonces, esta sería la aproximación lineal de esta función en el punto x0 y con esto vamos a calcular en forma aproximada el coseno de 47 grados, que en realidad tendremos que evaluar el coseno en este ángulo. Entonces, coseno en pi sobre 4 por 47, 45 va a ser aproximadamente L evaluado en este punto. Esto va a ser raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2 por esto restado pi sobre 4. Esa diferencia es pi sobre 90. Bueno, esa diferencia es pi sobre 90. Quiere decir que si este x lo reemplazamos por este valor y le restamos pi sobre 4, eso da pi sobre 90. Y este valor lo vamos a poner da aproximadamente. ¿Por qué? Porque vamos a hacer la cuenta con decimales. Ese valor da 0.6824 1. Y este sería el valor que tomaríamos como aproximación de coseno de 47 grados. Vamos a comparar lo que nos dio, el valor que dio la aproximación lineal, lo vamos a comparar con el que nos daría la calculadora. Entonces esto lo vamos a dejar, todo el resto lo podemos borrar. Entonces acá vamos a poner valor aproximación lineal. Y acá vamos a poner valor calculadora, que no es tampoco el valor exacto de coseno de 47, pero por lo menos tiene 8 decimales de exactitud el valor que nos da la calculadora. Y eso da 0.68 19 9836. Si hacemos la diferencia entre el valor, esto vamos a poner valor aproximación lineal. Y acá vamos a poner valor dado por la calculadora. Si hacemos la diferencia entre el valor que da la calculadora y el valor de la aproximación lineal, ese valor da menos
0, 0, 0, 42, 57, 3. Quiere decir que el error que cometemos al hacer la aproximación lineal, tomando como cierto el valor que nos da la calculadora, es de alrededor de 4/10 milésimas. O sea, es un poquito más grande que 4/10 milésimas. O sea que hasta prácticamente los tres primeros decimales, fíjense que si acá redondeamos este 9 y acá ponemos un 2, tenemos coincidencia en los primeros tres decimales. O sea que la aproximación es realmente buena. Muy bien. Vamos ahora a ver el tema de diferencial. Bueno, en muchos casos nos interesa poder relacionar el incremento de una función f en relación con el incremento de la variable independiente x. O sea, encontrar una relación entre el delta f y el delta x. Y una relación que sea relativamente sencilla. O sea, que no involucre tener que hacer un cálculo preciso del delta f para ver cómo se relaciona con un dado delta x. Entonces, pensemos lo siguiente. Supongamos que f es derivable en x0. Entonces tomamos la función derivable en x0. Delta f va a ser f de x menos f de x0. Y eso podemos pensarlo como f en x0 más delta x menos f en x0. Si llamamos delta x a la diferencia entre x y x0. Quiere decir que si dejamos fijo el x0, el incremento de la función podemos pensarlo como una función del delta x. Y entonces tenemos una relación entre el delta f y el delta x. Bueno, queremos ver qué relación sencilla hay entre el delta f y el delta x, sobre todo cuando el delta x es muy pequeño. O sea, poder relacionar el delta f con el delta x para valores pequeños del delta x. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tengamos en cuenta lo de la aproximación lineal. Delta f menos, o pensémoslo así mejor. Por un lado, f de x es aproximadamente igual a L de x, que era la aproximación lineal. Y eso es igual a f en x0 más f' en x0 por el delta x. Porque x menos x0 es el delta x. Quiere decir que f en x menos f en x0, que es el delta x, el delta f, perdón, es aproximadamente igual, pasando restando aquí, a esta expresión que está acá. Claro que todo esto es cierto si el delta x es muy pequeño. Quiere decir que para valores pequeños del delta x, lo que tenemos es que el delta f, o sea, el incremento de la función, es prácticamente proporcional al delta x, y la constante de proporcionalidad es el f' en x0, o sea, la derivada en x0. O sea que esto nos da también una nueva interpretación de la derivada en el punto x0. Lo podríamos pensar como que la derivada de la función en x0 es un coeficiente de proporcionalidad entre el incremento de la función y el incremento de la variable independiente. Es decir, el incremento de la función es aproximadamente tantas veces el incremento
de la variable independiente. ¿Cuántas veces el incremento de la variable independiente? Bueno, el valor de f'. Eso nos permite hacer ciertas interpretaciones interesantes, como por ejemplo, si f' es 5 en el punto x0, sí, quiere decir que ante un pequeño incremento del delta x, la función se va a incrementar 5 veces ese incremento. En cambio, si f' es un medio, entonces ante un pequeño incremento de delta x, el delta f va a incrementarse la mitad del delta x. O sea que cuanto más grande sea la derivada, más grande va a ser el incremento frente a pequeños incrementos de la variable x, y cuanto más chica en valor absoluto sea la derivada, más chico va a ser el incremento en relación al delta x. O sea que la derivada nos daría una relación de proporcionalidad entre el delta f y el delta x. Bueno, esta expresión, que depende del delta x, si al x0 lo pensamos como una constante, o sea, como algo que está fijo, a esta expresión se la llama la diferencial de f en el punto x0. La diferencial de f en el punto x0 va a estar dado por la expresión f' en x0 por delta x, o por el incremento de la x. Y entonces lo que vamos a tener es que el incremento de la f va a ser aproximadamente igual a la diferencial de f si el delta x es muy pequeño. Quiere decir que en algunos cálculos podemos reemplazar el incremento de la f por el diferencial de f, siempre y cuando el incremento en la x sea un número pequeño. Vean lo que ocurre con la diferencia entre el diferencial de f y el df. Vamos a hacerlo en un gráfico. Acá estaría el x0. Acá tenemos el gráfico de la función f, y acá el gráfico de la aproximación lineal. Entonces, si yo tomo un x aquí, esto que aparece aquí es el delta x. Si evaluamos en x, tanto la f como la l, ¿qué tendríamos? Bueno, esto que aparece aquí es el delta f. Y esto que aparece aquí, ¿qué sería? Bueno, esta longitud dividido esta longitud es la pendiente de esta recta. Entonces, esta diferencia, o esta longitud, dividido esta longitud, es f' en x0. Y entonces esto va a ser f' en x0 por el delta x. Quiere decir que esto que aparece aquí es el diferencial de f, que es f' en x0 por delta x. ¿Por qué? Porque esta longitud, que es esto, dividido esto, nos da la pendiente de esta recta, pero la pendiente de esta recta es f'. Quiere decir que en este gráfico se observa que la diferencia entre delta f y el diferencial de f es pequeña si el x se acerca al x0. Entonces, con la diferencial o el diferencial en el punto x0 podemos aproximar el incremento de f para pequeños incrementos del delta x.
Bueno, una última cosa notacional es la siguiente. Si f de x es la función x, entonces el diferencial de f sería el diferencial de x, que es f' en un x0 por el delta x. Pero f' es 1, entonces el diferencial de x, porque esto es 1, va a ser 1 por dx, y entonces lo que vamos a tener es que el diferencial de x es directamente el delta x. Y entonces va a ser común que vean expresiones como la siguiente. El diferencial de f es f' en x0 por el diferencial de x.